Hola jóvenes, bueno, les voy a enviar este video para hacer una retroalimentación de unos temas y unos ejercicios que ya ustedes han hecho, pero he encontrado varias inconsistencias, yo se los he dicho allá y es posible que por este medio ustedes lo hagan mucho mejor, que se concentren y vayan al paso a paso, que es lo que les quiero indicar. Ok, recuerden que estamos en el presente simple, estamos trabajando el presente simple. Una de las cosas a tener en cuenta en este tiempo es la tercera persona singular en la forma afirmativa. Y recuerden que hay unas reglas allí que les di yo para esta terminación de los verbos. Dependiendo de en qué termina el verbo, tenemos que agregar acá una partícula en la parte final. Pero recuerde que es en la tercera persona, esta que está resaltada aquí, en este rectángulo. Y también que sea forma afirmativa. Ok, aquí encuentran ustedes varios ejemplos, los pueden ver. Está en inglés, está en castellano también. Pasamos entonces a la primera página, a la segunda página donde está el ejercicio número 2. Acá también hay un ejemplo, miren que está resaltado en la tercera persona, bien resaltada. Y lo que tienen que hacer ustedes acá es conjugar todos estos verbos que aparecen en la parte izquierda. Recuerden que esta preposición to, que indica o hace que el verbo se convierta en infinitivo, no la deben escribir. Al momento de conjugar se pierde. Esto, cuidado con escribir esto acá, que es una pronunciación figurada que está acá. Y aquí está la traducción, esto no lo deben escribir. Y deben escribir, complementar con este, valga la redundancia, con este complemento. Entonces escriben aquí verbo y complemento, tal cual como está en la parte de arriba, como está en este ejemplo y los ejemplos que están en la página anterior. Recuerden, tengan en cuenta la tercera persona singular, estas tres que están acá. Estas tres, allí es donde le deben hacer modificaciones, en los demás no. Deben concentrarse para eso, ¿por qué? Porque al momento de revisar unos ejercicios en estos días, encontraba que le escribían en todas las conjugaciones y no es así. Recuérdenlo, por favor. Pasamos a la siguiente página y es lo mismo. También hay otros verbos para hacer otras conjugaciones con diferentes complementos. Pasamos acá al ejercicio número 3, donde tienen que completar. ¿Qué tienen que hacer? En la parte de abajo le da un verbo que está entre paréntesis. Ese verbo está en castellano. Ese verbo deben traducirlo y escribirlo en la parte superior para completar la oración. Después de completar esta oración, deben traducir en la parte inferior. Recuerden que yo antes que traducir, utilizar ese término, utilizo interpretar, donde ustedes van a escribir como lo sientan en castellano, que no sea robotizado. No tengan miedo de escribirlo diferente. Si ustedes ven que en el traductor o haciéndolo con el diccionario les aparece algo que se siente extraño, que no es así como se habla en castellano, que no es así como se habla en la costa. Entonces, después de eso, ya saben, no olviden que hay unas oraciones donde no aparece el pronombre personal como tal. Aparece un nombre propio que también hace las veces de sujeto. Entonces deben saber a qué, por ejemplo, nombre propio que es uno solo, ¿a qué reemplazaría? ¿A qué pronombre personal o con qué pronombre personal se puede reemplazar? Entonces allí ya se les va a hacer más fácil a ustedes si el verbo lleva esa terminación, si está en tercera persona. Observen que esta la B no está en tercera persona. Aquí no se le debe agregar esa terminación de las que le hablaba en la página anterior. Hay unos que sí, hay otros que no. Entonces vamos aquí, seguimos a la siguiente página. Observen, esta es la continuación de la anterior. Todo esto también tienen que traducirlo. Hacer la traducción completa. Bueno, pasemos aquí a esta página rápidamente, donde ya nos empiezan a hablar del auxiliar do y das. Estos auxiliares se utilizan en la forma interrogativa, como podemos ver acá, y se utilizan también en la forma negativa. Observen que do
como ya lo tienen allá y como se lo he explicado, trabaja con estos pronombres personales. Y das trabaja con estos pronombres personales de la tercera persona singular, muy famosa en este tiempo presente simple. Observamos acá unos ejemplos que están acá. Miren cómo está el primer ejemplo, está en forma afirmativa. Eso lo van a encontrar en el siguiente ejercicio que está en la siguiente página. Están unas oraciones en forma afirmativa y ustedes tienen que convertir esa oración afirmativa, convertirla en pregunta, como está acá en la parte inferior. Pero observen que la primera tiene un chulito, eso quiere decir que es correcta. Y la segunda es incorrecta. ¿Por qué es correcta la primera? Porque obviamente aquí utiliza el auxiliar das. Miren que acá está el auxiliar das y trabaja con la tercera persona singular. Aquí Jessica, lo podemos reemplazar por she. Aquí está reemplazado. Hasta el momento va todo bien. Y acá encontramos que en la oración correcta el verbo no está modificado. Pero en la oración correcta sí está modificado, lo que nos da error. Error porque recuerden que esta modificación solamente se hace en la forma afirmativa de la tercera persona singular en este tiempo presente simple. Acá hay otros ejemplos, todos están con das porque tienen o manejan un solo nombre, o sea que es singular en la tercera persona. Pasamos a la siguiente página. Y es acá de lo que les hablaba ahorita. Acá tienen ustedes unos ejercicios para realizar. Tienen acá un ejemplo. Miren que este ejemplo dice Students study hard every day. Esto está en forma afirmativa y entonces acá el editor lo hizo en la parte inferior donde está la línea en forma interrogativa. Observen que no está el auxiliar das, sino que está el auxiliar do. ¿Y por qué está do? Que pasamos a la página anterior y nos damos cuenta que do trabaja con estos pronombres personales y entre los cuales se encuentra el they, que es tercera persona, pero del plural. Entonces, miren que acá debemos hacer la oración, pero en forma interrogativa. Si su letra es grande y se pasa de acá donde está el signo de interrogación, debe escribirlo hasta acá y escribirle el signo de interrogación. No debe olvidar el signo de interrogación, por favor. Bueno, recuerdan, do y das. Acá algunas oraciones comienzan con do y otras con das. Tengan en cuenta la estructura. Miren que para la forma interrogativa se inicia con el auxiliar, do o das, luego va el sujeto, que puede ser un pronombre, puede ser un nombre personal, viene el verbo y viene un complemento. Seguimos a la página siguiente o pasamos a la página siguiente. Bueno, acá encontramos que dice el ejercicio 2 nos habla de una forma afirmativa, pero ojo, una forma afirmativa, pero luego de una pregunta. Es lo que se llama yes or no question. O sea, debemos responder. Miren que lo dice acá claramente. Solamente que a ustedes les da pereza a veces leer. Miren, la descripción está fácil. Dice, lo primero que hay que hacer al responder, si es afirmativa, es iniciar con la palabra yes. Luego se escribe una coma. No olviden la coma, por favor. Luego respondemos dependiendo, y es algo que está explicado sumamente. No le envío foto acá porque ustedes ya las tienen allá. Lo que hicimos en el tablero, donde le hice un cuadro donde dependiendo del pronombre personal que está en la pregunta, así es el pronombre personal que debemos elegir como sujeto al momento de responder. Observen que aquí está you, que es segunda persona, pero aquí al responder no aparece you como segunda persona, sino que aparece la primera persona. Ese cuadro es importante y ya saben que le sirve para todos los tiempos. Para todos los tiempos les sirve todo y todo el tiempo deben estarlo observando para no equivocarse mientras ya manejan bien esas reglas, digamos, que están consignadas allí. Bueno,
Acá entonces ya saben, deben responder y primero el yes, luego viene el sujeto, el verbo y el complemento. Acá hay unos ejemplos en la parte de arriba, observen los ejemplos. Ya este ejercicio lo hicieron, pero algunos lo hicieron mal. Entonces, pasemos a la página siguiente, que es lo mismo, seguimos respondiendo. Observen que, algo que se me olvidaba, al momento de responder, si el auxiliar en la pregunta, si tienen en la pregunta el auxiliar do, ya saben que el verbo no se modifica porque no es tercera persona. Pero si la pregunta está con el auxiliar das, el verbo sí sufre la modificación de las que le hemos estado hablando, porque estaría entonces en la tercera persona singular. Pasemos a la siguiente página y encontramos aquí la forma negativa con el do y con el das. O sea, aquí ya no estamos hablando de forma interrogativa, sino de forma negativa, pero utilizamos el do y el das en sus diferentes expresiones. Miren que aquí está la estructura con el do, aquí está la estructura con el das en la forma negativa. Es decir, si nos hace una pregunta, ya saben que debemos iniciar con el no. Hay dos no. Este que inicia, que confirma, y este que ratifica, que va después del auxiliar. Lo mismo pasa con esto acá, que va también después del auxiliar, pero el auxiliar das. Entonces vamos al ejercicio, este que aparece acá. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? En el espacio en blanco vamos a completar la oración, pero con el auxiliar do, y le agregamos not. En este caso, miren que lo podemos contraer. En vez de decir do not, decimos don't, que es mucho más usual. Y lo escribimos en el lugar correcto, en el lugar que corresponda, teniendo en cuenta las explicaciones anteriores y todo lo que le he explicado en la clase. Y también podemos utilizar el does not, que acá sería, con contracción, sería doesn't, mucho más usado también. Entonces ya saben que aquí es lo que deben hacer, lo que deben escribir. Al igual, entonces aquí, en la parte inferior, también me van a hacer la traducción de esto. Ya saben, no en todos los ejercicios hay traducción, pero en este ejercicio hay traducción. En todos estas negaciones me hacen la traducción o interpretación, al igual que en este no, en este tampoco, al igual que en esta página y en estas que también me tienen que hacer interpretación. Vamos entonces acá, seguimos con otra página. Ya saben, aquí escribimos don't o doesn't, dependiendo, y en la parte inferior hacemos la interpretación. Pasemos a la siguiente página, que es la forma afirmativa con pero en respuestas cortas. Miren, las respuestas cortas llevan solo esto. Si es afirmativa, lleva solo esto. El yes más el pronombre personal y más el auxiliar do, cuando trabaja o cuando la pregunta es hecha con do. Y en este lado encontramos el yes más el pronombre personal, en este caso de tercera persona, más el auxiliar das, porque acá claramente nos damos cuenta que la pregunta es hecha con das porque está en tercera persona. Aquí solamente vamos a responder eso, no vamos a agregarle más nada, ni verbo, ni nada, simplemente, como se dan cuenta aquí, forma corta. Si es con do, esta que está acá, y si es con das, esta que está acá, porque todo esto es afirmativo. Ya saben que todo esto es afirmativo. Lo único que deben tener en cuenta si es con do o es con das, por favor. Pasemos a la siguiente página. En la siguiente página encontramos la forma negativa. También short answer, pero forma negativa. Lo mismo, es un poquito más larga. Encontramos que comienza con la negación, con no, pronombres personales. Y acá, como les había indicado en páginas anteriores, entonces tiene el auxiliar do más la otra negación que ratifica. Esta lleva te.
pero también las podemos hacer así de forma abreviada. Es mucho más común de forma abreviada. Aquí también, si es con el auxiliar das, ¿cómo sería responder acá? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, recuerden que todo esto va a ser negativo. Mire, estamos hablando de forma negativa y lo mismo que ya debemos darnos cuenta, tener cuidado al responder si es con do o si es con das. Bueno, pasemos a la siguiente página. Creo que hasta allí llegamos, sí, hasta acá llegamos. Entonces ya lo demás será explicado en el colegio. Hasta aquí llegamos, jóvenes. Algunos ya han hecho estos ejercicios, otros todavía no lo han hecho, pero esto es una manera simple, sencilla de que ustedes retroalimenten en el conocimiento y puedan en la tranquilidad de su casa pues hacer las actividades y hacerlas bien. Ya después evaluaremos, pero de otra manera. En este momento pues sencillamente entregar la guía hasta esta página, hasta este ejercicio. No recuerdo porque aquí no está, aquí está el número de del libro, en la página del libro, pero no está el de la guía, que creo que debe ser como la 11 o la 12. Entonces, para esta semana deben entregar todo eso.